Hay un detalle que se repite en los testimonios de abducciones y del que casi nadie habla. No son las naves, no son las luces, no es el tiempo que falta en el reloj. El detalle es este: hay gente que se defiende, que patea, que araña, que grita, que muerde, y cuando lo hace, pasa algo. Algo que se repite, algo que, cuando le jalas el hilo, ya no para. Porque lo llamativo no es que alguien se resista, eso es lo esperado. Cualquiera de nosotros haría lo mismo. Lo llamativo es lo que ocurre del otro lado, la reacción. Y la reacción, según quienes lo han contado, no se parece a la sorpresa, no se parece al enojo, se parece a un procedimiento. Empecemos por un número, entre el 1 y el 4%. Ese es el porcentaje aproximado de personas que, al contar lo que vivieron, dicen haber peleado de verdad. No congelarse, no rezar, pelear. 1 de cada 100, más o menos. Suena a nada, suena al típico detalle que uno se salta. Pero cuando juntas esos casos y los escuchas completos sin recortarles lo incómodo, empieza a aparecer una forma. Y esa forma es la parte que casi nunca se discute, porque todo mundo está ocupado discutiendo si las naves existen. Vamos a dejar las naves fuera de esta conversación. Hoy nos interesa otra cosa. Le vamos a decir Marisol. Trabajaba en una maquiladora a las afueras de Torreón y tenía poco más de 30 años cuando le pasó. Ella cuenta que despertó acostada, boca arriba sobre algo frío y liso. No podía mover las piernas. Alrededor había 3 figuras, 2 bajitas y una más alta que se mantenía atrás, como supervisando. Y dice que su brazo izquierdo se soltó. No sabe cómo, no sabe por qué ese brazo y no el otro. Solo dice que de pronto sintió que el peso se le quitaba de encima de ese lado y que ni lo pensó. Golpeó, le pegó a uno de los bajitos. Hizo contacto, sintió la textura, sintió el impacto en los nudillos. Y lo que vino después es lo que lleva 30 años intentando explicarle a la gente sin lograrlo. Ahí vamos a llegar. Pero antes hay que entender qué es exactamente eso que impide moverse, porque sin eso el resto no tiene sentido. Casi todos los testimonios coinciden en un estado previo, y casi ninguno lo describe como dolor, lo describen como peso, como presión, una pesadez que cubre el cuerpo entero, que no lastima, pero con la que tampoco se puede negociar. Y varios, sin haberlo leído en ningún lado, sin conocerse entre ellos, usan la misma palabra, sedación. Esa palabra es importante, guárdala, porque va a regresar. Porque la sedación en algunas personas no agarra bien. Nadie sabe por qué. Hay quien dice que tiene que ver con el sistema nervioso. Hay quien dice que la gente que ya pasó por cosas duras tiene el cuerpo entrenado para no apagarse del todo, para quedarse alerta aunque el resto se desconecte. Nadie lo ha demostrado y yo no lo voy a afirmar. Lo único claro es que hay quienes atraviesan ese peso. Y aquí hay un dato que me parece de los más raros de todo el tema. Cuando revisas quiénes son los que pelean, no son los escépticos, no son los que no creen, muchas veces son personas con oficios donde reaccionar rápido es parte del trabajo, gente de campo, gente que maneja de noche, gente que aprendió desde chica a estar pendiente, o sea que no es la incredulidad la que te despierta, es la costumbre de estar en guardia. Y cuando alguien de esos se suelta, el ambiente cambia. Regresemos con Marisol. Ella dice que después del golpe, el peso no volvió poquito a poquito, volvió completo y de un jalón. Ya no podía mover los dedos, ya no podía cerrar los ojos, ya no podía ni tragar saliva. Y lo explica de una manera que se me quedó grabada. Dice que no era que su cuerpo no le respondiera, era que su cuerpo ya no era suyo, alguien más lo tenía. Y aquí viene la pregunta obvia, la que cualquiera haría. ¿La castigaron? ¿Se enojaron? ¿Hubo represalia? Ahora sí agárrate, porque en decenas de casos parecidos, la respuesta es no. No hay furia, no hay golpes de vuelta, no hay ese momento que uno esperaría si estuvieras peleando contra algo que te odia o que te teme. Lo que describen es un ajuste, frío, inmediato, sin drama. Piénsalo como un quirófano. El paciente se mueve, se queja, empieza a despertar. Nadie se enoja con el paciente, nadie lo regaña. El anestesiólogo sube la dosis y todo sigue igual, y probablemente ni se voltean a ver entre ellos, porque ya pasó 1000 veces. Eso no es la reacción de alguien sorprendido.
Es la reacción de alguien que ya tenía previsto que esto podía pasar, y esa es la primera pieza. Falta la que a mí me hizo cerrar la computadora y quedarme un buen rato sin hacer nada. Le vamos a decir Emilio. Manejaba tráileres en la ruta que sube de Querétaro hacia el norte, y su caso es de mediados de los 90. Él también cuenta que logró soltarse, gritó, intentó levantarse, y entonces, según él, el más alto de los tres se acercó. No hizo nada con las manos, no lo sujetó, solo se le puso enfrente y se le quedó viendo. No de reojo, no de pasada, de frente, cerca, fijo, durante lo que a él le pareció muchísimo tiempo. Y luego dejó de pelear. Fíjate en el orden porque importa. No dejó de pelear porque lo detuvieran, no porque le doliera algo, no porque se cansara. Dejó de pelear porque, según sus palabras, se le acabaron las ganas. Primero llegó una calma, pero él insiste en un detalle. No era su calma, no era el alivio de alguien que se rinde. Era una calma que le pusieron encima como quien apaga un interruptor. Y después de la calma, ni siquiera calma, nada. Esa palabra aparece muchísimo, nada. Ya no sentía nada, ya no era nada, no había nada. Gente que jamás se ha visto la cara, en países distintos, en épocas distintas, escogiendo la misma palabra corta y pobre para describir el mismo hueco. Y ahora la pregunta que abre todo lo demás. Si tú tienes la capacidad de apagarle el cuerpo a una persona, y ya vimos que la tienen, ¿para qué te tomas la molestia de apagarle también el miedo? El cuerpo quieto ya lo tenías. Con eso bastaba para terminar lo que estuvieras haciendo. Lo otro es trabajo extra. Nadie hace trabajo extra si no le sirve de algo. Y falta la tercera pieza, que es todavía más incómoda. En un grupo más chico de casos, la persona que se resiste no recibe más presión ni la mirada. Recibe información. No como voz. Nadie describe un sonido. Lo describen como palabras que ya estaban adentro de la cabeza sin haber pasado por el oído. Como cuando te acuerdas de algo. Pero el recuerdo no es tuyo, y lo que dicen esos mensajes casi nunca es una amenaza. No es quédate quieto, no es te va a doler, no es cállate, es otra cosa completamente distinta. Es esto es necesario, es no te estamos haciendo daño. Y en el caso de una mujer que lo contó allá por los 90, algo que ella tradujo así, ya casi acabamos, ya casi acabamos. Quédate en esa frase un segundo. Porque dice tres cosas al mismo tiempo y ninguna es tranquilizadora. Primera, ellos saben que tú estás consciente. No están operando a ciegas sobre un cuerpo dormido. Saben perfectamente que hay alguien adentro escuchando. Segunda, saben que estás asustado. Reconocen tu estado emocional y les parece un problema que vale la pena atender. Tercera, y esta es la peor, hay un final previsto. Hay un antes, un durante y un después. Hay una duración estimada. Suena a cita programada, y hay algo todavía más raro en la forma de ese mensaje. Fíjate en lo que no dice. No dice quiénes son, no dice de dónde vienen, no dice para qué sirve lo que están haciendo. Solo dice cuánto falta. Y eso es exactamente lo que le dices a alguien cuando no te interesa que entienda, sino nada más que aguante. Es lo que le dices a un niño en el dentista. No le explicas el procedimiento, le dices que ya mero, o sea que no están informando, están administrando. Y todavía falta el caso más raro de todos, el que casi nunca se menciona porque no encaja con ninguna versión, ni con la de los creyentes ni con la de los escépticos. En un puñado de casos, muy pocos, cuando la resistencia se sostiene, cuando la persona no nada más se mueve sino que grita, llora, suplica, reza en voz alta durante lo que parecen minutos enteros, no pasa nada de lo anterior. No hay más presión, no hay mirada, no hay mensaje. Se detienen. Se retiran, y se acabó. La persona aparece en su recámara, en su cocina, en su carro estacionado en la orilla de la carretera, sin procedimiento terminado, sin explicación, y sin ese tramo intermedio que en los demás casos sí se recuerda a pedazos. Una mujer lo contó así. Despertó en el piso de su cocina con los pies llenos de tierra, y ella había estado en el patio. Y esto abre una puerta que sinceramente preferiría dejar cerrada. Porque si se pueden ir, entonces quedarse es una decisión. Si lo que estén haciendo se puede abandonar a medias, entonces cada vez que no lo abandonaron, alguien evaluó que valía la pena aguantarse el escándalo. O sea que hay un cálculo, hay un costo, hay un punto en el que ya no conviene. Y si de verdad existe ese punto, la pregunta ya no es ¿qué son? La pregunta es ¿qué necesitan tanto?
Ahora déjame ser justo contigo, porque hay una explicación mucho más simple y mereces escucharla completa antes de que sigamos. La parálisis del sueño existe, está estudiada, está documentada y produce exactamente esto: no poder moverte al despertar, sentir presión en el pecho, percibir figuras paradas en el cuarto y un terror que no se parece a ningún otro miedo. Millones de personas la viven cada año sin haber oído jamás la palabra abducción. Si tú nunca la has tenido, es difícil imaginar lo convincente que es. La gente que la vive jura que estaba despierta, y en cierto modo lo estaba. Y hay algo más. La imagen del ser gris, la cabeza grande, los ojos negros enormes, se volvió parte del imaginario colectivo desde finales de los 70. Está en el cine, en la tele, en las playeras, en los llaveros. Si tu cerebro necesita ponerle cara al miedo, va a usar la cara que tiene más a la mano. Hay un tercer factor que tampoco quiero saltarme. Buena parte de estos relatos no salieron solos, salieron en sesiones donde alguien iba preguntando. Y la memoria humana, cuando está asustada y alguien la va guiando, rellena huecos sin avisar, no por mentir. Así funciona. Yo eso lo tomo en serio. De verdad, explica muchísimo de este tema. Lo que no me explica es el detalle del procedimiento. Explica las figuras, explica el terror, explica el no poder moverte, no explica por qué gente que no se conoce describe la misma escalada, en el mismo orden. Te sueltas, el peso regresa completo, se acercan, te miran, te calman, te informan y solo en el extremo se van. No explica por qué esa respuesta tiene niveles, por qué sube según qué tanto peleas y sobre todo, no explica por qué nadie describe rabia. Porque si esto fuera una pesadilla, si fuera el miedo humano armando monstruos, esos monstruos se enojarían. Eso es lo que hacen los monstruos que inventamos. Te persiguen, te castigan, te odian. El folclore te presta monstruos, no te presta protocolos. Y sobre las pruebas físicas, aquí sí voy a ser bien directo, porque en este tema es facilísimo mentir nomás, callándose. No existe una sola prueba material verificada, revisada por gente independiente, que sostenga que esto ocurre. Ninguna. Se ha hablado de objetos sacados de debajo de la piel, de marcas circulares en las piernas, de análisis de laboratorio que nunca aparecieron. Nada de eso ha aguantado una revisión seria. Y eso pesa, eso importa. Cualquiera que te diga lo contrario te está vendiendo algo. Entonces lo único que tenemos es lo que la gente cuenta. Gente asustada, recordando a medias, muchas veces años después, a veces con alguien enfrente haciéndole preguntas que ya sugieren la respuesta. Es la evidencia más débil que existe, y aún así, el patrón se repite. Hay otra cosa que me llama la atención y que casi nadie menciona. Los que pelearon son, con diferencia, los que menos ganas tienen de contarlo. Uno pensaría lo contrario. Uno pensaría que quien se defendió tendría hasta cierto orgullo, que sería el primero en sentarse a platicarlo. Y es al revés, los que se quedaron quietos hablan. Los que pelearon se van quedando callados con los años, dejan de responder llamadas, cambian el tema, y cuando les preguntas por qué, la explicación no es el miedo a que no les crean, es otra. Varios dicen lo mismo con distintas palabras, que pelear no les sirvió de nada, y que darse cuenta de eso fue peor que el episodio completo, porque el que se quedó quieto puede consolarse pensando que no tuvo oportunidad. El que peleó ya sabe que sí la tuvo y que no alcanzó. Eso no se te quita. Y hablar con Marisol, le pregunté qué era lo que más trabajo le costaba explicarle a la gente. Pensé que iba a decir el miedo, o la falta de pruebas, o que su familia no le creyó. Dijo otra cosa. Dijo que después del golpe, mientras estaba completamente inmóvil, sintió que le prestaban atención, no que la vigilaban. Atención, un interés dirigido a ella en particular, distinto al de los minutos anteriores. Y me insistió mucho en un punto. No se sintió castigada. Lleva 30 años buscando la palabra correcta y la única que le acomoda es esta: evaluada, como si fuera un problema que ya habían visto antes y que ya sabían resolver. Y lo único pendiente fuera anotar qué tan grave había estado esta vez. Le pregunté si eso le daba más miedo que lo demás. Se quedó pensando y me dijo que sí, y me explicó por qué. Porque el que te odia por lo menos te está tomando en cuenta como persona. El que te evalúa nada más está viendo si el método sirvió. Después de eso, según ella, lo que estuvieran haciendo se terminó.
sin apuro, y luego estaba en su casa, sentada en la cocina, sin prender la luz, esperando a que amaneciera. Yo no te puedo decir qué es esto, no te voy a decir que hay naves, no te voy a decir que hay implantes, no te voy a decir que alguien está tapando información, no tengo nada de eso, y no te lo voy a inventar. Lo que sí te puedo decir es que mientras más me metí en esta pregunta en específico, no en el tema completo, sino nada más en esto, ¿qué pasa cuando alguien se defiende? Menos caótico se veía todo, y lo que no es caótico está ordenado, y lo que está ordenado tiene una razón de ser. Así que la pregunta con la que te dejo no es qué son, es esta: si algo te apaga el cuerpo, pero además se toma la molestia de apagarte el miedo, ¿qué parte de ti es la que en realidad le sirve? Porque el cuerpo ya lo tenían quieto desde el principio. ¿Y por qué, entre todas las preguntas que este tema deja abiertas, esta es justo la que nadie hace?